al diagnosticarla como una persona que puede tener un trastorno impulsivo, ¿no? Me pareció muy significativo que nos traigas este, Me- esta me- situación. sí, me pareció interesante en relación a lo primero que quise compartirles con esto de tratar de pensar cuáles son todas las operatorias que trabajan en nosotros para pasar de esa escena a una escena subjetiva. Es como la pregunta que a mí se me arma. ¿Qué es lo que pasa que... Me acordé, Julián decía que describir, por ejemplo, es una acción ética. Y Janine, cuando hablaba de las intervenciones en subjetivación discontinua y psicoanálisis, dice, bueno, describir es una manera de intervenir. Entonces decir, bueno, ¿qué mecanismos teóricos, conceptuales y vivenciales operan en nosotros para, al momento de escribir una historia clínica, solamente hablar del padecimiento subjetivo de alguien como si eso estuviera desligado de esa Del escena? Claro, y es una manera de describir que tiene mucho que ver con la función testimonio. Tiene mucho que ver con la función testimonio que ella describe, no solo para las situaciones de violencia familiar, sino para las situaciones de violencia vinculada al terrorismo de Estado, a los crímenes de lesa humanidad, dispositivos en los que han trabajado conjuntamente con René Caés, con Marcelo Viñar, con Maren Ulriksen de Viñar, eh, ellos, digamos, muy interesados en el decurso del siglo XX y todas sus investigaciones, siempre con una perspectiva en esto que traían tanto Hernán como María Antonieta y Pablo Huppert, en relación a pesquisar y ubicar y situar que el, las problemáticas más actuales, más presentes, con las que nos vamos a tener que ver y nos vemos ya desde hace tiempo, agentes de salud, educación y justicia, tienen que ver con esta crudeza en donde las condiciones de existencia no están mediadas necesariamente por cuestiones eh, fantasmáticas o articulaciones de enfermedades neuróticas imaginario. o psicóticas o imaginarias, etcétera. Entonces, yo creo que esto también nos provoca y nos propone estar a la altura de las circunstancias. Yo realmente pienso que estas reuniones de trabajo, las considero reuniones de trabajo, estos conversatorios, también sirven para ponernos a la altura de las circunstancias, para afinar nuestros instrumentos y nosotros, el más importante, que es nuestra propia subjetividad. Trabajar con nuestra propia subjetividad y también con otra cosa que hace notar Janine en esa actividad con el joven colega chileno, en donde ella le dice, es importante que armemos grupos, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo. Ella se lo dice de una, es mi opinión, dice, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, pero sí podemos reunirnos, armar grupos en donde compartamos, y ahí ella dice la palabra común y compartido. Ella dice, tenemos que tener común y compartido ciertos eh, principios éticos y Éticos. morales. Sí, y de ahí ella lo dice así en esa vez, éticos y morales, y armar grupos y conversar y pensar juntos para ir atravesando las subjetividades de guerra, dice ella, las subjetividades de guerra y ver qué ir haciendo con eso para que quizás muchos no se entreguen a situaciones que multiplican la violencia, acentúan, por ejemplo, el yoísmo, como decía hoy Hernán, el yoísmo, o, Mismicidad. exactamente, y donde, claro, porque también está bueno ubicar cuál es nuestra posibilidad, límites y alcances. O sea, en el medio de todas estas realidades, ¿cuáles son nuestros límites y alcances? Y hacer rendir esa posibilidad de nuestros alcances.
entendiendo cuáles son nuestros límites. Porque por eso traje lo de la subjetividad heroica de Leucovich y de la aldea, ¿no? Pues si no, eso nos puede anular nuestras potencias. Me parece algo importante esto, por lo menos para discutirlo. Yo me remití todo el tiempo, en esta interrupción la aproveché para buscar una cita, pero pues todo el tiempo estaba pensando en un concepto de Julien él nombra exaptación. Y Exaltación. exaptación, dice, designa la salida de la adaptación precedente a partir de las cuales nuevas potencialidades pueden salir a la luz y probarse. Exaptación opera por una disociación con respecto a una funcionalidad adquirida y es desde ahí que se desprende y promueve un juego inédito de posibilidades. O sea, salir de la adaptación a través de este arrojarse hacia afuera, por eso el otro concepto importante en Julián es la de descoincidencia, y a mí esto me hace sentido en relación a lo que hablábamos, esto de pensar que, bueno, ahí donde existe lo compartido, no hay vínculo, porque el vínculo es una descoincidencia, es lo que desequilibra, altera, desencaja, desborda, pero exaptarse es esto, es como romper con esa funcionalidad que hasta cierto punto nos trae como en ese modo de respuesta a las cosas. A mí me parece que ese es como un trabajo clínico enorme, y no solo con quien está en posición de paciente, sino también en estas reuniones en las que, por ejemplo, tenemos que pensar cómo evolucionar una historia clínica en un hospital o cómo presentar un informe ante un juzgado. Me parece que ahí hay un lindo desafío que a veces podemos no saber qué hacer, pero me parece que a veces está bueno detectar dónde podemos volvernos cómplices de algunos mecanismos adaptativos que replican una y otra vez los poderes hegemónicos. Y yo creo que con eso podemos cambiar algo. No sé si el mundo, pero al menos un mundo sí, el que nos toca y el que tocamos con nuestra presencia. Claro, nuestras prácticas y nuestras alianzas. Yo vuelvo, ¿no? Porque el tema este que me, me, me resultó provocador, ¿no? ¿Cómo hacer producir más la categoría de alianza, seguir con la categoría de alianza, pero, por ejemplo, cómo construir alianzas en perspectiva de descoincidencia, ¿no, Hernán? Este tema que nos gusta tanto, que trae Julien. ¿Cómo construir alianzas en perspectiva de discontinuidades, de construir alianzas en perspectiva de no armonización y de no complementariedad, ¿no? Ese me parece que es un desafío, eh, no para nada solamente teórico, sino que esto implica hacernos de nuevo subjetivamente. Realmente implica un desprendimiento de piel, así me lo imagino, ¿no? Es como desprenderse de una piel que no nos posibilita estésicamente sentir de otra manera el alianzarse, como decíamos antes con Julia, creo que era compañera, alianzarse, alianzarnos, eso hay que cambiar y esto lo trabaja Paul Preciado, alianzarse, pero hay que cambiar la estesis, ¿no? Que es lo que trabaja Paul Preciado, las cuestiones estésicas que tenemos incrustadas en nuestras formas de sentir las fuerzas del mundo, donde rechazamos la posibilidad de alianzarnos con lo discontinuo, lo diferente, lo muy ajeno, ¿eh? Y, Lo desequilibrante, y va a ¿no? doler, Lila. Yo pienso eso, que también Claro. es como una resignificación del tango. Yo en un momento critiqué la idea de primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, pero ahora que pienso, digo, quizás mi crítica tenía que ver con que tenía una perspectiva un poco del amor romántico, en realidad, en relación al Mm. primero hay que saber sufrir. Ahora, desde este lugar me parece que es otra idea. Es decir, ese primero hay que saber sufrir tiene que ver con
saber que hay algo que va a estar en pérdida cuando nos encontramos, algo que nos va a sacar y en algún Claro. momento nos va a dislocar y nos va a costar Un y va a doler. naranjo en flor. Naranjo en flor, sí, sí, así es, así es. Claro, ¿no? Porque si no, no hay posibilidad de transformabilidad, no hay posibilidad. Y yo creo que esto implica, hablamos tanto de mutaciones en estos tiempos, a mí me parece que acá hay algo donde tenemos que hacer un cambio de piel, ¿no? Pues, realmente. Ahora, Paul Preciado en su libro Dysphoria Mundi, editado en el 2019, hace un análisis profundísimo de el trabajo que nos implica deshacernos de esa matriz estésica. Estésica viene de estesis, sentir. Eh, entonces, Paul Preciado dice, entonces, eh, am- amor, amor por lo tóxico y por la destrucción, ¿no? Él plantea que esa es una matriz que se está hegemonizando. Claro, tiene mucho que ver con esta cuestión de la hegemonía del odiante, porque se tiene gusto por lo tóxico y placer por la destrucción, cito acá a Paul Preciado, ¿no? Eh, obviamente hay una efectuación hacia lo odiante como gozoso. ¿Mm? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo ir construyendo intervenciones que puedan ponerse a hablar de esto cuando nosotros lo registramos con nuestros pacientes? Pero, por ejemplo, como valores, como modelos, absolutamente hechos cuerpo, piel, estesis, ¿no? Bueno, claro, lo tenemos que registrar en nosotros para poder intervenirlo. Digo, Eh, Lila, no sé cuánto tiempo nos falta, pero me gustaría ver las resonancias que las personas tienen del texto, si lo han leído, de lo que está siendo trabado aquí, con tantos desequilibrios y resonancias que estamos pensando juntos. No sé, me gustaría escucharlos. Yo pensaba en un concepto de Paula Sibila, que tuvimos un curso hace poco, que habla de la soligamia. Esa gente que prefiere estar sola, y yo me lo merezco, porque yo pienso en esto y si yo lo pienso es cierto. Y soligamia es una especie de pacto que se hace, no se casa con otro, se casa consigo mismo, justamente para evitar lo diferente del otro. Entonces se divide el mundo en amigos y enemigos, una manera fácil, y me parece que es algo que nosotros vemos a lo mejor, ¿no? Se rechaza lo distinto y yo tengo razón porque yo lo pienso así y yo me lo merezco. Gracias, Elina. Sí, bueno, sobre esto que decía Lila, ¿no? Y me presento con esta participación desde México por concomitancia y contigüidad. Vine a dar aquí, invitado, ¿no? a este grupo y me llamaba la atención esto de pensar sin sujeto. No entiendo a qué se refiere eso, pero lo vinculaba un poco a esta tendencia desregulatoria, desnormativizante, digamos, que el control libertario introduce, ¿no? Como política de privatizarlo todo y de actuar en contra de todo lo que tiene que ver con lo vincular, con lo social, con lo común, ¿no? Y que, por ejemplo, con esto de
de la neurodiversidad, ¿no? De que si te sientes mal, bueno, es que el cerebro esto, y el cerebro, bien, un poco es eso, que el cerebro termina pensando por sí mismo, ¿no? Sin sujeto. El cerebro se siente mal, el cerebro se cansa, el cerebro se aburre, el cerebro parece ser una entidad aparte del sujeto, ¿no? Es algo que me venía a la cabeza. Y por otra parte también está esta situación de identificar que en nuestra época, en qué consiste, digamos, la, la matriz principal de la fuerza, pues no sé si llamarle del conflicto, represiva y demás, y que no es otra cosa, me parece, que el crecimiento de el control capitalista, ideológico, narrativo y demás, que se acentúa cada vez más en contra del interés común, de una manera sencilla, digamos, esquemática. Me parece que ese es el eje principal de la lucha política, ¿no? El interés común ante el interés del poder que privatiza, que cancela, que controla. Y bueno, esto está ocurriendo, ¿no? En las distintas formas narrativas a que las que matan. recurre para. Y permiso, ¿y qué divide? Eh, Que Li- divide, porque el poder hace un ejercicio de despotenciación, mi opinión, despotencia, es fuerza, es hasta la crueldad, pero en estas formas sutiles lo que hace es que cada vez más estamos más aislados. Yo tengo mis años. En mi época, cuando había una tele en el barrio, todo el barrio se sentaba en la puerta a ver la tele del vecino, ¿no? Hoy cada uno tenemos nuestro telefonito y no nos damos cuenta de la potencia que tiene, que están todos en el ómnibus, en la cola del médico y están todos enganchados con TikTok, porque si, o por ejemplo, sí, con TikTokers, sí, que no aportan nada. O sea que dicen, mira cómo gané este jueguito y lo están mirando, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un gran salto tecnológico bestial que refuerza, en ese caso, desde ese lado, socialmente y capitalísticamente, y desplaza lo que el otro día trabajaba también Pablo Uber, este estado del ciudadano al estado del consumidor, que obedece a la lógica del mercado, de la cual no se puede escapar, aunque se nos diga excluidos a algunos y no excluidos a los otros. eh, eh, Entonces, eh, es li- la li- imagen, perdón, no, no, la imagen que se me venía ahora era, cuando hace uno la polenta cuando hierve explota. ¿Por qué no hablamos del grano de polenta? No, es la polenta que hirvió. Si el tipo le tiró la piedra al hospital o la mujer para entrar al hospital, es la polenta la que hirvió, no es la mujer que le tiró la piedra. Esa es mi opinión. A mí me sirve de mucho una idea que trabaja Donna Haraway, que ya los que me conocen, yo otra vez voy a decir esto, ¿no? Que es la idea de simpoiesis y no de autopoiesis. O sea, que la trabajaban también Maturana y Varela, ¿no? Los chilenos. Entonces, la simpoiesis lo que implica es que acá hay algo que no es solo lo humano. Cuando hoy decían el mundo, no sé quién trajo la idea del mundo, creo que fue Lila, ¿no? Una cita de alguien más, el mundo es mucho más que lo humano, mucho más que lo humano. Entonces, ciertamente, nos cuesta entenderlo. Y por otra parte, esta idea de sujeto, en más de una oportunidad lo he planteado, digo, cuando habla este sujeto que aparece ahí, que se le digo sujeto, hablan multiplicidades. El otro día Joaquín Rodríguez Nebot citaba a Borges en una entrevista. Y entonces él decía, sí, en realidad detrás del autor hay multiplicidades.
no es uno el que habla, ¿no? Y sí, podemos decir, lo dijo Freud, lo dijo Foucault. La época habla a través de las singularidades. Y ahí es que me parece que tenemos que dar un pasito y corrernos, porque incluso nos corremos del ego. De eso que tenemos que defender el argumento que hasta hoy defendimos. Y capaz que el argumento está equivocado. Entonces tenemos que poder aceptar el fracaso. Es desde ahí que podemos preguntarnos. Perdón, y hasta acá llegó mi... A Liliana Blaustein pidió la palabra antes que tú, Alejandra, ¿puede ser? Sí, Sí, Liliana. adelante. Bueno, no, muy brevemente yo, bueno, primero que hay una parte de lo dicho que me evocó esa canción de Drexler que se llama Movimiento, que tiene esta frase, este tema que dice, así como las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Pero yo quería ligarlo con lo que dijo Edwin antes, y es em, con que, con que esa tensión entre lo vivo y lo mortífero, que finalmente subyace este momento y la vida misma, ¿no es cierto? Tiene una versión en la actualidad en la cual lo mortífero efectivamente em, está sostenido por, digamos, vínculos macrogrupales y por una profundización de la inequidad tan profunda y tan grave que efectivamente lo que está, digamos, del otro lado es la preservación de lo vivo. Entonces yo creo que son fundamentales las micropolíticas, pero también creo que es fundamental todo este tema en donde las alianzas, por ejemplo, interseccionales. En este momento en Estados Unidos, en un día marcharon 7 millones de personas. Hace unos días en Perú marcharon cientos de miles de personas en todas las ciudades con distintos eh, eh, problemas específicos, microgrupales, digamos, ¿no es cierto? Pero que han encontrado que hay una articulación, un modo de alianzarse, para tomarlo de Lila, con los diferentes, cuando es posible ver que lo que tenemos todos al frente es una amenaza a la supervivencia misma de todos y de todo lo vivo, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo quería sacar ese otro lado que me parece siempre tan importante de mirar lo macro grupal como parte de la cadena, ¿no es cierto? Porque, porque sin eso, o sea, yo creo que el avance es tan feroz, el aislamiento, lo mortífero es tan feroz. 40% de chicos que tienen relaciones con un chatbot de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Eh, Más allá de todos los otros asuntos mortíferos. Cuando hablaron de las larvas, yo creo que más allá de esas disoluciones, también creo que, digamos, las larvas son muy simbólicas de lo mortífero abriéndose paso. Y creo que lo imperativo de eso, eh, como que requiere de más articulación que solo nuestras luciérnagas. Tiene que ser un bosque lleno de luciérnagas, si vamos a poder con todo. Pero bueno, eso. Alejandra y Mila. Primero Alejandra, después Mila. Sí, gracias. Sí, pensaba yo también en la transmisión del psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis en cuanto a que generalmente se tienen una serie de conceptos y de teoría ya muy determinada que se va transmitiendo y que muchas veces no permite estos desequilibrios. O sea,
tendemos a pensar en un equilibrio para trabajar con los pacientes y también con quienes están estudiando psicoanálisis y leyendo psicoanálisis, y que de alguna manera creo que sería importante introducir esta parte de desequilibrio y de pensar diferente para poder crear una cuestión en donde se plantee un cuestionamiento de esta parte tan rígida, podríamos decir, o tan cuadrada y establecida de lo que implican la teoría, la técnica, la práctica, ¿no? Tenemos un diplomado acá en México de teoría clínica y estaba pensando precisamente en eso, en cómo se puede introducir esta parte de desequilibrio para poder permitir un área de pensamiento que se salga de esas normas que implican un aprendizaje de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Bueno, esa era un poco mi reflexión. Yo Gracias, quería, Alejandra. no sé si hay alguien para hablar, si no quería leer Y yo, dos frasecitas del creo que texto. puedo opinar. Mila estaba Mila Esperá que anotada, estaba. estaba no hemos Mila. podido. Mila, ¿te Igual escuchamos? puedo esperar, No, pero dale, si se dale. me escucha. Gracias. Gracias también por el espacio. Es como rico la resonancia de escucharles. Eh, me estoy contactando desde Urubamba, en Cusco, en Perú, y la posibilidad de habitar en otro espacio que no sea tan ciudad, que es donde yo me he desarrollado. Me hace resonar con esta pregunta de desde dónde nos preguntamos, ¿no? Como si esto de lo posible, en alusión a este texto de la subjetividad heroica, si esto de lo posible también está enlazado con desde dónde nos preguntamos. Y desde ahí valoro un montón esta resonancia de que el mundo es más que lo humano. Me parece sumamente necesario siempre recordar eso y traer tal vez también en los espacios cómo los humanos nos estamos vinculando con el mundo. Estamos inmersos en este mismo sistema de crueldad, el dispositivo desde el cual nos estemos comunicando es parte de esa crueldad sobre la vida. Nos toca tener también atención sobre esas cadenas en la producción, en nuestros consumos, ¿no? Y desde ahí ver esos cuidados. Y también traía esto porque desde el donde habito he podido tener otras nociones como recordar lo cíclico de la vida. Los seres que menstruamos lo tenemos presente. Hay algo cíclico de la vida entre el equilibrio y el equilibrio, pero es una continuidad, es parte de eso. Hay una descomposición también como parte de la vida y la muerte también tiene que ver con eso. Y no sé si hacemos compost, también lo podemos como mirar, ¿no? Como tocar, como ver esa transformación y todo lo que ahí está sucediendo. Ayer he escuchado a un profesor biólogo cusqueño que trabaja hace 40 años sobre plantas medicinales y estaba valorando con una comunidad cómo el uso de la orina fermentada con molle es un repelente y un fertilizante maravilloso. Entonces también la relación con nuestros propios fluidos y si pensamos que la orina va a terminar siendo alimento de la tierra y de pronto tenemos más cuidado con cómo nos alimentamos, ¿no? Esos mismos consumos también, con qué colude, con qué poderes alimenta, con qué capitales está contribuyendo. Y recuerdo también a Elvira Espejo, que es una tejedora boliviana, seguro la podrían haber escuchado de ella, como muy conocida, pero ella habla de varios conceptos. Uno, del tejido no como objeto, el tejido como sujeto, el tejido como ese ser que nace, que crece, que se entrama y que te abriga, ¿no? Y que te acompaña, que es herencia en la familia también.
desde el saber, desde la textura de los dedos al juntarse con las fibras, desde o sea, la naturaleza de esas fibras, desde dónde son esas ideas de creación, desde la crianza mutua. Entonces no es que hay un artista, un tejedor, sino que ese tejido es parte de una crianza, de una ovejita, de una alpaca, de una vicuña, ¿no? Que bebió agua y en su proceso se transformó en fibra, que se ha pasado por un proceso de lavado, de hilado, de teñido tal vez, de tejido hasta llegar a donde, a quien le esté abrigando, ¿no? Y traía eso también como otra noción de epistemas en esta, vuelvo al inicio, en esta idea de lo posible y desde dónde nacen nuestras preguntas. Ay, Bueno, Mila, Gracias, gracias. Mila. Mila, Sí, me has dejado muy emocionada. Lo primero que yo recordé es que Lila y yo estuvimos casi una semana en Urubamba sí. y creo que nos has conectado con la naturaleza, con la belleza. Bueno, yo soy una cusqueña, así es que me has dejado absolutamente en contacto con tus referenciales, con el tejido, con la vida, con la composto, ¿no? ¿Cómo se llama? La Compost. composta. Sabes, Mila, Composta. que nuestro libro que tanto amamos con Gabriel, Prácticas Indisciplinadas, su subtítulo es Conversaciones en la Compostera. ¡Ay! ¿Verdad? Entonces, es un deseo nuestro provocar espíritu de compostaje, ¿no? Así que Qué tu bonito. comentario, Fertilizando, ¿no? sí, Fertilizando sí, con lo que sí, la consumimos. idea de que las cosas es un ciclo Es que un hay que atravesar, que es que se pudran, que se degraden para poder generar condiciones para que crezca algo otro, ¿no? Eh, pero no como una metáfora. no. Eh, claro, así que se agradece Y tu comentario, mira querida. Sí, Bueno, gracias. Y también ahí nuestra potencialidad como humanas de aportar a la tierra, ¿no? De Así. estar a su servicio. claro, mm, así es. La Pachamama. eh, estamos haciendo honor un poco a lo que hablábamos de lo inconcluso, ¿no? Ay, Pero el Pero formato nos lleva a ir cerrando. Así que, Diego, vos querías decir algo. sí. Sí, pero me parece que está bien así. Ay, Muy no, bien, Dejémoslo dilo. así. muy bien. Y yo quería agradecer a Lila, a María Antonieta y a cada uno de los que participaron, que fueron abriendo diferentes zonas para hacer, pensar de la manera que se pueda. La verdad que me quedo pensando varias cosas y le quería responder a María Antonieta de que me parece bien importante la posibilidad de ofrecer eh, un diálogo posible que fue ¿no? Que a partir de Caesi y Janine, de todas las otras cosas, y que Sí, se lo digo así, me dejan pensando de otras intervenciones. sí, gracias a ti, Nelson. Bueno, era la idea. Así que cumplimos el cometido. Bien. Bueno, Bueno, Y más. ya nos gracias. encontraremos pronto nuevamente Que así en algún sea, otro espacio. que así Gracias. sea. sí, Esperamos. muchas Ahí. A todos. gracias. Gracias, Igualmente. Gracias, Que estés gracias. Jay. bien. Gracias a Abrazos para todos. Hasta todos. pronto. Gracias. Hasta Nos Buenas pronto. vemos. noches. Pronto. Adiós.